Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 63. Eso sí, esta edición estará dedicada exclusivamente a la época navideña. El auge de la celebración de la Navidad fue a partir de la mitad del siglo XIX, durante la época victoriana. Acá vemos a unos niños junto a su árbol decorado. Esta foto es de aproximadamente 1860, al igual que esta otra imagen, donde vemos a una mujer también junto a su árbol. En aquel momento, lo cotidiano era alumbrar a este icónico símbolo navideño con velas, ya que aún las bombillas no se habían desarrollado del todo, y para cuando ya se comercializaban, algunas personas aún dudaban de la seguridad de utilizar la electricidad. Otros adornos utilizados en aquella época eran banderas y conos de papel, donde se podían colocar dulces o nueces, como se puede apreciar en esta fotografía que data de 1840. Y aquí vemos a una mujer que lleva a su casa el que será su árbol de Navidad, fotografía de 1895. Ahora, fue para 1882 que Edward Heber Johnson, amigo y socio de Thomas Alva Edison, diseñó la primera serie de luces eléctricas destinadas para iluminar a un árbol de Navidad. Él tomaría 80 bombillas de colores azul, rojo y blanco y las colocaría alrededor de su árbol. Además de esto, logró diseñar una base que hacía girar al famoso símbolo navideño de su hogar. Algunas fuentes refieren que este era el árbol de Edward Johnson en 1882. Por todo esto, este hombre es reconocido hoy en día como el creador de las luces navideñas. También, a mediados del siglo XIX, se comenzarían a usar las grandes vitrinas en las tiendas, pero no sería sino hasta comienzos del siglo XX que los comerciantes se darían cuenta de las grandes ventajas de estas exhibiciones, y es en ese momento que aumentaría el uso de estas ventanas en las tiendas. Y entonces, así se verían las calles de Nueva York en 1910, durante las caóticas compras navideñas. Claro está que no todo era comprado en tiendas, también estaban los vendedores ambulantes. El 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y 5 meses más tarde ocurriría algo que hasta hoy es recordado como uno de los momentos más extraños de una guerra. Durante la Nochebuena, en las trincheras del frente occidental, algunos soldados británicos comenzaron a escuchar voces. Pronto se dieron cuenta que eran sus enemigos los alemanes, entonando canciones navideñas. Ellos comenzaron a hacer lo mismo. De hecho, los alemanes comenzaban a colocar velas y árboles en sus trincheras. Al parecer, decoraban su espacio con motivo navideño. Y algunas fuentes refieren que los alemanes gritaron: "No disparen mañana, nosotros tampoco lo haremos". Otras fuentes aseguran que un alemán gritó: "Ven aquí", mientras que un británico respondió: "Si vienes hasta la mitad del camino, llego hasta la mitad del camino". Fue entonces cuando se dio lo que se conoce como la tregua de Navidad. Soldados de ambos bandos se reunieron en el espacio conocido como Tierra de Nadie. Esta zona se denomina de esa manera por lo difícil que es controlarlo durante una guerra. Estando ahí, los hombres estrecharon sus manos e intercambiaron regalos. Los británicos, por ejemplo, ofrecieron chocolates, carne enlatada y whisky a los alemanes, y estos les ofrecieron cigarrillos, salchichas, galletas y brandy. También se realizaron partidos de fútbol y ceremonias funerarias. Cabe destacar que no hubo ninguna orden oficial para que se diera este cese al fuego, y que fue algo completamente espontáneo de los soldados. Y ahora, en esta fotografía tomada en Londres en 1926, podemos apreciar una fila de niños que se disponían a enviar sus cartas a Santa Claus. Santa Claus en motocicleta, fotografía de alrededor de 1932. Una fotografía de Santa Claus en Londres en 1940, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo que para poder caminar con un poco de protección contra cualquier ataque aéreo, decidió cambiar su típico gorro rojo por un casco. Hemos hablado en muchas ocasiones de lo excéntrico que fue el máximo representante del nazismo, pero detrás de Hitler hay muchas historias que contar. Una de ellas fue el cómo intentó eliminar la Navidad para no celebrar el nacimiento de un niño judío, pero como en Alemania existía una amplia mayoría de personas seguidoras de la corriente religiosa protestante, eliminar esta festividad no sería nada fácil, por lo que entonces decidió cambiarla. Fue así como instauró en la nación el Julfest, una celebración que giraba en torno al solsticio de invierno, el cual se produce
celebrándose el 21 de diciembre. Los dirigentes del país alegaban que la Navidad era una fiesta pagana que el cristianismo había difundido. En cambio, el Julfest tenía origen nórdico y conmemoraba el renacimiento del astro rey, vinculando así su poderío con el nacionalsocialismo. El niño Jesús pasó de ser judío a un bebé de raza aria, y aunque el árbol de Navidad se mantuvo por ser un símbolo alemán, los adornos tuvieron que cambiar y entonces ya no se utilizarían estrellas, sino esferas con la cruz esvástica dibujada. Otro cambio también fue que Santa Claus tuvo que desaparecer y los dirigentes alemanes idearon que en realidad era el dios Odín el que repartía juguetes a los niños, el cual siempre aparecía sobre un caballo blanco. Cabe destacar que los juguetes entregados por los nazis fueron tanques de guerra o bombarderos, y fue así como por 12 años la Navidad quedó abolida en Alemania para cumplir los ideales de Hitler. Aún así, eso solo fue en Alemania, y durante la Segunda Guerra Mundial, algunos trataron de mantener sus tradiciones y espíritu navideño intacto, como estos dos soldados que adornan un pequeño árbol mientras se encuentran prestando servicio en la Segunda Guerra Mundial. Fotografía de 1944. El 24 de noviembre de 1950, los funcionarios de un centro comercial recién construido en Seattle encienden el árbol de Navidad más alto del mundo. Este presentaba una altura de 212 pies, lo que es equivalente a unos 64.6 metros. La idea de presentar este árbol era que el centro comercial se diera a conocer a la comunidad. Se destinaron $3.000 de presupuesto para el proyecto, y al final se terminaron gastando unos $27.000, los cuales serían equivalentes a unos $300.000 si esto se realizara hoy en día. Para transportar al árbol se le fueron retiradas las ramas, las cuales fueron colocadas más tarde junto con las ramas de otros 6 o más árboles, para lograr que este estuviera lo más frondoso posible. También fue adornado con más de 3.000 luces, y al día de hoy el libro de récord Guinness le mantiene el registro del árbol de Navidad cortado más grande del mundo. Un grupo de estudiantes de la Escuela de Santa Claus, fotografía de 1961. Este fue Theodore Seuss Geisel, un escritor y caricaturista estadounidense que utilizaba el seudónimo de Dr. Seuss y fue quien creó a El Grinch. Acá lo vemos trabajando en el bosquejo de la historia, como el Grinch se robó la Navidad, foto de 1956. Y aquí podemos ver a los Beatles en lo que fue algún espectáculo de Navidad en 1963. Una mujer vendiendo pavos en la Plaza de Santa Cruz en España en 1925. Y a continuación los dejo con más fotografías antiguas de Navidad. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.